Bueno, el proyecto de ley sobre el equilibrio de las finanzas públicas está generando bastante análisis y debate. Algunos muestran sus inquietudes, su oposición incluso, y evidentemente el bloque oficial apoya este proyecto que nace del Ejecutivo. Estoy con la señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, con quien vamos a conversar sobre estos temas. También tenemos pautado para los próximos días entrevistas también a personas de la oposición para que puedan expresar su criterio. Y la saludo, señora vicepresidenta, y la primera pregunta es, ¿se está discutiendo sobre cuál es el mecanismo de tratamiento de este proyecto de ley? Uno dice que debió haber ido, y de acuerdo a los mandatos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por la vía ordinaria, y usted sostiene que no es necesario, sino que se puede tratar vía tratamiento económico urgente. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Sí, gracias, Carlos. Buenos días, amigas, amigos. Lo que establece la Constitución es el tratamiento para una ley económica urgente que, como ustedes saben, pues tiene 30 días para que sea discutido y aprobado por la Asamblea. En caso de que la Asamblea no tome una resolución, estas leyes entran en vigencia por defecto, porque tienen tal poder que entonces, si es que la Asamblea no se ha expresado en contra, pues entran en vigencia. Pero, ¿no? ¿Cuál es el argumento jurídico, constitucional o de la función legislativa que permite que una reforma tributaria sea tratado por la vía urgente? Lo que sucede es que hay una confusión. ¿A qué nos referimos cuando se dice que un proyecto que establezca impuestos, un proyecto tributario que solamente puede ser presentado por el presidente de la República, cumpla con el procedimiento ordinario? ¿A qué se refiere el procedimiento ordinario? A que se presenten los dos debates dentro de la Asamblea Nacional, a que no porque sea urgente en materia económica podamos obviar el tiempo de socialización, que es obligatorio, el tiempo en el que la comisión tiene que presentar su informe, el tiempo de convocatoria para el primer debate, el segundo debate y la posterior votación. Ese es el trámite ordinario que tiene que seguir, pero que puede ser presentado, como lo hemos hecho, ustedes revisen todos los antecedentes, bajo el trámite de económico urgente. Ok, vamos entonces a las otras inquietudes. Este tipo de ley, y sobre todo en el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, en términos de las asignaciones, tanto de los ingresos permanentes y no permanentes, ¿va a tener carácter retroactivo o va a ser a partir de la ley, considerando que el espíritu de la ley, dicen los entendidos en la parte legal, no podría ser retroactivo, y porque además, según Henry Cucalón, de Madera de Guerrero y Social Cristiano, se estaría afectando el presupuesto de los municipios sobre cosas ya realizadas? Sí, bueno, la ley no puede mirar para atrás, ¿verdad? La ley únicamente tiene efectos sobre lo que está por venir. Sin embargo, en el caso específico de esta, que es una modificación para los términos presupuestarios de los GATS, hay una reglamentación anterior sobre la cual ya se está liquidando desde el Ministerio de Finanzas. ¿Pero a qué vamos, Carlos? Desde hace 20 meses, no solamente el año anterior, desde hace 20 meses el Ecuador está sufriendo diferentes impactos económicos. La apreciación del dólar tiene ya 20 meses, la baja del precio del petróleo, pues ya vemos todo el año 2015, pues no nos entregó un solo dólar por ese concepto, ¿verdad? Entonces, todos estos que son impactos externos sobre los cuales muy poco o nada podemos hacer, nos obligan a pensar también en qué es lo que sucede con los presupuestos que se transfieren a los gobiernos autónomos descentralizados. Se ha reducido sustancialmente el presupuesto del Estado central, del gobierno central. ¿Qué sucede con los pequeños gobiernos seccionales? La fórmula lo que plantea es hacer una distribución de los gastos en función no de la proyección, sino de la realidad. Si es que es más, mejor. Pero si es que es menos, todos nos ajustamos el cinturón. Pero de aquí en adelante. De aquí en adelante. Es decir, de acuerdo a lo que quiero que quede claro, sí, es lo siguiente. Es decir, a ver, el gobierno nacional, por motus propios, decidió no disminuir, sino asignar lo que venía y transferir lo que venían teniendo los gobiernos autónomos descentralizados. No es que liquido ahora, te di de más, ahora te debito, claro, no. Y se afectaría los gobiernos autónomos. A partir de la aprobación de esta
esta ley. Ahora, veamos, revisemos las cuentas, cómo ha sido el comportamiento de las finanzas y qué presupuesto es lo que finalmente han recibido los gobiernos autónomos, aún con retrasos, porque en eso pues siempre nos están cuestionando que se le debe a un gobierno, a un municipio, a una prefectura. Aún con los retrasos no ha variado, no se ha modificado los ingresos, pese a que el ingreso fundamental, que es el proveniente del petróleo, pues ha disminuido totalmente. Ahora, y en este sentido, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que hacer una especie de reingeniería y un mea culpa, porque no puede ser que el promedio de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados, hablo del promedio de todos, el 60% esté en gastos corrientes. O sea que también hay que poner de su parte, hay una corresponsabilidad en ese sentido. Ponderar las obras, Carlos, que es lo efectivamente indispensable en estos momentos. Sí, establecer prioridades, claro. Así es. Ok, vamos a lo siguiente, vamos al tema del dinero electrónico, que aparentemente es un eje central del debate y que genera preocupación y desconfianza en algunos analistas económicos, porque algunos dicen, ese dinero electrónico no va a tener respaldo, primero unos. Otros dicen, sí, va a tener respaldo, pero tenemos la duda de que el gobierno no se apropie de ese respaldo para utilizarlo en el gasto público. ¿Cómo se piensa proteger la cobertura del dinero electrónico? He tenido aquí sentado en esa silla a Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, y me dice: cada dólar de dinero electrónico va a estar respaldado por un dólar físico del usuario. Así es. Entonces, ¿qué tipo de garantía o blindaje a partir de esta reforma se va a dar para que siempre exista esa cobertura? Es que el mismo Código Monetario y Financiero, cuando incorporamos la posibilidad de la utilización del dinero electrónico, se estableció que el respaldo es en papel moneda, tal cual estableció Leonardo Orlando, tal cual lo comentó aquí. Cada dólar de dinero electrónico puede finalmente ser convertido a un dólar en billete. ¿Sí? En físico. En físico. Podemos obtener eso de un cajero. Yo tengo abierta mi cuenta de dinero electrónico, hago a través de esa cuenta diferentes transacciones electrónicas, pero en algún momento lo que quiero es dinero. Yo quiero, por la razón que sea, no necesito justificar, pues la ley establece que todo el respaldo del dinero electrónico es en papel moneda, es en dinero efectivamente, y que es la única moneda que pueden recibir los ecuatorianos. Nadie está obligado a recibir dinero electrónico, pero sí los dólares, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que no está únicamente en esta ley, es un tema que se estableció ya hace algún tiempo en el Código Monetario Financiero. Es decir, ese dinero electrónico es realizable en dinero físico. Quiero poner el siguiente ejemplo para ver si estoy acertado o equivocado. Claro. Yo tengo dinero electrónico, necesito retirar $50, me acerco a un cajero automático y puedo retirar los $50. Lo cual significa entonces, señora vicepresidenta, que este dinero electrónico tendrá que tener un servicio de cajeros automáticos o ventanillas en distintas instituciones financieras para poder realizar este tipo de transacción. Así es, para que la gente empiece a tener confianza, cercanía con esta forma y para que además siempre esté de por medio la voluntariedad del cliente finalmente el momento de decidir si opera o no con dinero electrónico. ¿Este tipo de detalle va a estar en este proyecto de ley una vez que se apruebe para dar la garantía, la seguridad y desvirtuar todas estas inquietudes, dudas que se plantean y que pueden crear cierto nerviosismo? Esto está ya aprobado en el Código Monetario Financiero, Carlos. Lo que ha sucedido es que durante toda esta temporada varios actores económicos fueron los encargados en eliminar o establecer más bien la desconfianza hacia el sistema de dinero electrónico, que es algo que en el mundo empieza a operar con más frecuencia, que es algo en lo que podríamos familiarizarnos cuando nos damos cuenta de que hay formas de dinero electrónico que estamos utilizando, los pagos electrónicos a través de tarjetas de crédito y débito ya nos permitirían tener como un poco más de cercanía con el mecanismo. Sin embargo, fue tanta la preocupación que se extendió en la gente, pues, que no ha tenido los resultados que esperábamos. Pero legalmente se estableció ya en el Código Monetario Financiero hace más de un año y a partir de eso la reforma tributaria establece incentivos para la utilización. Creemos que lo mejor es el incentivo que puede darse aquí a partir de la devolución de los impuestos con dinero electrónico, por ejemplo, la posibilidad de hacer transacciones, transferencias con dinero electrónico. Ojalá la gente empiece a tener más confianza para que la herramienta pueda ser utilizada. Ahora, sin embargo, de esto se genera un ambiente de marchas y movilizaciones anunciadas para este jueves. En ese sentido, Alianza País está planteando también otra marcha,
Es decir, ¿volvemos al tema de la guerra fría en la política ecuatoriana, señora vicepresidenta? Creo que los momentos, luego de 9 años del gobierno, pues siempre van a presentar estos momentos en donde hay críticas, en donde hay cuestionamientos, pero en donde también empezamos a sincerar el país que empezamos a transformar hace 9 años y que hoy nos exige transformaciones. Carlos, qué fácil sería no discutir cuál es, de qué manera inyectamos recursos al presupuesto general del Estado. Tenemos que empezar la discusión de cómo financiamos el Estado de derechos que nos dimos con la Constitución de Montecristi. Eso no es gratuito, eso tiene un costo. Cuando teníamos ingresos provenientes del petróleo, ingresos regulares, cuando teníamos esas proyecciones del precio del petróleo, pues, y una economía que no estaba golpeada por factores a nivel internacional, podíamos tener de alguna manera muchas más certezas. Ahora la discusión es, a ver, ¿cómo continuamos en esta disputa por mantener un Estado que nos cubra de derechos a todos, a todas? Entonces, el tema tributario tiene que ser discutido y analizado. Ahora, el tema es que apenas se va a recaudar 335 por este año, 400 y pico para el otro. Es decir, tampoco es que tiene un efecto de solución estructural cuando se requieren 6.000 millones para este año. Así es, no está aquí toda la solución, pero esta no es una medida aislada, no es tampoco la primera medida que hemos tomado. Hay que recordar cómo desde el año pasado el tema de las salvaguardas precisamente se proyectaba en función de blindar, de protegerle a la industria nacional, al empleo nacional. La ley de protección del empleo lo mismo, ahora está propuesta. Ya para terminar, señora vicepresidenta, la Asamblea Nacional va a llamar al señor fiscal general de la Nación por este tema de los Panama Papers. Conozco únicamente por titulares de prensa que esa sería una posibilidad. Me parece que donde sea es importante la transparencia. De otro lado, siempre hemos sido críticos y hemos cuestionado la naturaleza misma de los paraísos fiscales. Hay que reconocer lo que sea legal de lo que sea ilegítimo también, por supuesto. Legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, son categorías que tal vez no le corresponden todas del análisis a la Asamblea Nacional, pero sí en el sentido de qué funcionario cumple e incumple sus funciones, que para eso está previsto pues las medidas de control y fiscalización de la Asamblea. Gracias, señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias.